Bueno, hola Fernando, bienvenido. Gracias por tu comunicación, por querer charlar conmigo, así que me alegro que me hayas contactado. Contá un poco cómo fue todo y presentate, así los que nos escuchan se pueden enterar. Bueno, dale. Irene, te agradezco a vos desde ya por permitirme tener esta entrevista con vos, teniendo en cuenta todos tus saberes y la materia específica que das y tus conocimientos. Soy estudiante de periodismo en la Escuela de Comunicación de Diario Perfil, tengo 21 años y además estudio Derecho en la Facultad de Derecho de la U. La entrevista esta se va a tratar sobre la urgencia de la sanción de la ley de humedales y la necesidad de su implementación. Bueno, la primera pregunta, teniendo en cuenta la inexistencia de legislación de cuidado ambiental al respecto, ¿usted considera que esta inexistencia de legislación pone en riesgo los humedales en Argentina? Totalmente, hace 10 años, mira, que estamos detrás de esto. Te cuento un poco cómo fue la historia. Por empezar, bueno, los humedales durante mucho tiempo se pensaron como una zona de lagunas o de bañados, digamos, que eran necesario rellenar, entre comillas. Por supuesto yo no pienso así, ¿no? Pero eso era, digamos, la mentalidad de otra época de muchos ingenieros, porque eran un criadero de mosquitos, de tábanos, etc. Sin embargo, nadie se dio cuenta de la gente que por supuesto no está en las ciencias ambientales, de la gran importancia que tiene, no solo para la biodiversidad, porque muchos de ellos sirven, por ejemplo, para que vengan digamos, para que sirvan de ambiente, para que vengan a nidificar aves que son migratorias, que se escapan del invierno boreal por ejemplo, no sé, suponete el invierno boreal es en el hemisferio norte en diciembre, enero y febrero, entonces vienen las aves de Siberia o de Canadá a nidificar a muchos de los humedales nuestros. Nuestros me refiero no solamente a Argentina, también a toda América del Sur. Por ejemplo, el más importante es el Gran Pantanal del Mato Grosso, ¿no? Que es una zona de preservación Ramsar de importancia internacional. Y además hay muchos sitios, como por ejemplo la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es la única que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la categoría, hay varias, ¿no? Pero con la categoría de sitio Ramsar, o sea, de importancia internacional, que además fue declarada lo que se llama AICA, que es una sigla de BirdLife International, que justamente tiene que ver con las aves, porque es una zona de paso de aves migratorias. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, con el tiempo, bueno, obviamente las redes sociales, los medios, empezó a cobrar importancia, los humedales, la gente se empezó a desasnar de la importancia de los humedales, y con el tiempo, digamos, pasaron muchas cosas en el medio, la ley había perdido ya estado parlamentario, y como estamos en el mes de septiembre ya finalizándolo, el riesgo es que nos queda octubre, noviembre y diciembre, que pierda estado parlamentario esta ley para la cual yo colaboré, digamos, dentro del texto ya hacía un tiempo, y a otras colegas mías como Patricia Candus, por ejemplo, que fue mucho más activa en esto, que es una doctora en biología de mi facultad, que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Ella fue la más ferviente, digamos, insistidora, por decirlo de alguna manera, como profesional de mi área en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, con toda una lucha que se hizo en pandemia a partir de las quemas de los humedales del Paraná Medio, que fue tremendo, y del Delta el año pasado, se hizo una intervención lumínica para la cual yo hice el asesoramiento ambiental, y este año lo presentamos en los premios Latinoamérica Verde y ganamos el segundo premio en la categoría comunicación, entre miles se fue seleccionado. Es un video de 3 minutos 23 segundos que está en mi canal de YouTube, después scrolleando lo podés encontrar o me pedís el link y yo te lo mando. Y fue muy interesante porque dio la vuelta al mundo, o sea, superó todas las expectativas porque se empezó a difundir en distintos medios, llegó a Estados Unidos, llegó a Europa. Ahora, hoy en día, viste, con la posibilidad digital y más en pandemia, llegó mucho material a muchas partes, ¿no? Entonces, bueno, justo la semana antes de Navidad, nosotros conseguimos que la ley está consensuada. ¿Por qué consensuada? Porque había 15 proyectos y ninguna ley. Ese fue el hashtag que recorrió el año pasado las redes sociales. 15 proyectos y ninguna ley. Ley de humedales ya, ley de humedales, leyes ambientales, o sea, todos esos eran los tagueos de los posteos, ¿no? Entonces, por suerte, si no me equivoco, creo que fue alrededor del 20 de junio, o el 20, perdón, de diciembre, o el 21 de diciembre, o sea, la semana de Navidad,
se aprobó por unanimidad en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados, porque había entrado con una movida que hicieron los chicos de las ONGs, los chicos más jóvenes. Yo tengo muchos alumnos y exalumnos míos que participaron de esa movida, sobre todo la multisectorial de humedales de Rosario y varias otras ONGs. Fueron al Congreso ese día, por supuesto con protocolo, con todo lo que significaba en ese momento, y el que se portó muy bien fue el diputado nacional León Grosso, que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, salió por unanimidad, creo que fue el 21 el 20 o el 21, no me acuerdo, de diciembre exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? A partir de ahí, esa ley consensuada, o sea, en ese momento, bueno, por haber entrado en la comisión, haber sido aprobado, no perdió estado parlamentario el año pasado. Pero ahora tenía que pasar por 4 comisiones más este año, ¿no? De las cuales la más difícil y la más complicada, que todos teníamos un miedo tremendo y con razón, era la de Agricultura y Ganadería por la cantidad de intereses, se frenó ahí. O sea, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pasar 4 comisiones más, entrar al recinto de diputados, aprobarse, después hacer toda la misma vuelta en senadores para la otra media sanción, ser sancionada y ser reglamentada y después cumplirse. Porque fíjate lo que pasa con la ley de bosques, que está en vigencia y nadie le da bolilla, se sigue, en pandemia se deforestó muchísimo. Entonces, la preocupación que yo tengo es que nadie, o sea, hoy por supuesto es diferente toda la movida, ¿no? Pero que todavía haya intereses que no se den cuenta que no les va a frenar la agricultura y la ganadería el hecho de la ley de humedales. Al contrario, la ley de humedales, ¿sabes qué pasa? Ellos se oponen sin haber leído el texto. Es así, no leyeron nada, pero por la duda se oponen. ¿Cuál es el tema? La ley de humedales prevé que haya un inventario de humedales, porque vos no podés trabajar con algo que no conocés que tenés, ¿no? Primero tenés que saber con qué huellas estás arando, por decirlo en un dicho popular. Entonces, saber qué humedales hay, qué territorio, digamos, qué extensión tiene cada uno, ¿no? Hacer toda una planificación territorial para eso, y ellos van a tener su espacio para que sean productivos, porque todos sabemos que esos terrenos tienen dueño, muchos son privados, la gran mayoría, salvo el camino de Sirga, digamos, del costado del río, pero son prácticamente todos privados. Entonces ellos van a poder hacer sus prácticas agrícolas. Lo que no van a poder hacer es, por ejemplo, si no viven ahí, como pasó todo este tiempo, y hasta el día de hoy está pasando, prenden fuego a sus propios terrenos, porque ellos no viven ahí y se van. Entonces el viento cambia de dirección, hace un desastre, encima con el calentamiento global y el hecho de que el río Paraná bajó tanto y que haya tanta sequía, lo que hace el humedal cuando está lleno de agua es mantener, no sé si esto es muy técnico para vos, pero si no entendés, decime y te lo explico. En los humedales hay turba, que es la vegetación que se va pudriendo y se va convirtiendo en una turbera, digamos, interna del suelo, del piso del humedal. Entonces, cuando el humedal está húmedo, el agua hace presión, y todo el metano que se genera ahí por putrefacción anaeróbica de las bacterias no sale hacia afuera. Cuando los humedales se secan, todo ese metano, por diferencia de presión, sale a la atmósfera y se convierte en ya de por sí eso, el metano es un gas de invernadero, gas de efecto invernadero muy fuerte, entonces eso incrementa muchísimo el calentamiento global, es como un círculo vicioso, porque ya el calentamiento global, entre otras cosas, como los modelos de producción, porque es una multicausa, está produciendo la bajante extrema del Paraná. Y encima esto, ¿entendés? Es todo un problema muy, muy tremendo. Vos sabés que Rosario justamente hizo esta movilización, esta intervención artística con luces para la cual yo hice el asesoramiento, a raíz de que enfrente, en las lagunas isleñas del lado de Entre Ríos, porque Rosario pertenece a Santa Fe y se produjo un problema interjurisdiccional, todo el humo venía hacia Rosario. Entonces, cuando en plena pandemia apareció justo un científico español que alertó sobre la transmisión del coronavirus por los aerosoles, que es lo que sabemos hoy, la gente, en vez de hacer ventilación cruzada, que es lo que se aconseja, yo por ejemplo ahora en este cuarto de escritorio tengo 2 ventanas, y las tengo abiertas, yo vivo en una esquina, hacia una calle y hacia la otra, y el aire corre. Entonces, ellos en vez de hacer eso en sus casas, ponían burlete para que no entrara el humo, porque había mucha gente alérgica. Entonces, claro, los contagios en Rosario explotaron en ese momento, ¿entendés? O sea, es toda una cosa que va trayendo otra y otra y otra. Bueno, perdón que me extendí con la pregunta que
que me hiciste, pero me parece interesante porque, bueno, de todas maneras vos después si no te interesa todo lo que te digo, lo podés cortar donde querés, y si no tenés apuro, y yo tampoco, el video este lo podemos hacer más largo sin ningún problema. De paso aprendés y aprendes lo que lo van a escuchar. No, no se preocupe. Está buena la extensión de la respuesta. Quiero que Teniendo en cuentes lo que me cuenta, contaste de tu profesora y de tu materia, porque este video lo voy a mandar a la gente de la Red Argentina de Periodismo Científico, y me siento orgullosa de lo que me vas a decir ahora, así que decímelo. no, bueno, tenemos una materia en la Tecnicatura de Periodismo, que es de la Escuela de Comunicación de Perfil, que justamente se llama Periodismo Científico y está a cargo de Andrea Gentil, que es la redactora de Revista Noticias de la parte científica, así que La gran Andrea Gentil, a quien yo quiero muchísimo, mucho, mucho, y que no la estuvo pasando nada bien por distintas razones personales, digamos, este tiempo. Es un amor de persona, una gran periodista y una gran profesional, así que me alegro mucho que sea tu profesora, de verdad, pues la quiero mucho. no, no, es una muy buena profesora y nos supo la verdad que explicar, porque también muchos compañeros, y a mí inclusive me pasaba que teníamos una idea bastante, tal vez, encauzada de lo que era el periodismo científico y no todo lo que incluía dentro de esa materia, como puede ser la tecnología, el tema ahora de esto del coronavirus que empezó a tenerlo más en preponderancia al tema científico, pero no solo incluye eso, sino que incluyen un montón de cosas más que también nos chocan a la sociedad en sí en todo momento. Tal cual. No, Andrea además es una gran persona y quiero aclarar que no llegaste a mí a través de ella, o sea, vos llegaste a través de una alumna, Dana Yede, que es alumna mía de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es una carrera que no se dicta todavía en la Universidad de Buenos Aires, Ingeniería Ambiental. Y así que mira qué chico que es el mundo, ¿no? De la cantidad de, de vueltas que da, y además vos estudiás Derecho, donde yo dicto justamente en posgrado, desde la parte de Derecho Ambiental en la especialización de Recursos Naturales, así que cuando te recibas de abogado espero algún día tenerte de alumno ahí, que te puedas dedicar al periodismo científico de ambiente, porque hay hay un montón de periodistas científicos excelentes en temas de salud, pero poquitos todavía en los temas ambientales. Así que espero que algún día te quieras dedicar a los temas ambientales, que también son ciencia, obviamente. No, esperemos que sí. Bueno, usted mencionaba el tema de este freno que existe en diputados para la sanción del proyecto de los humedales. El diputado Grosso, en una entrevista que brindó un medio de YouTube, justamente mencionaba que existen lobbies en la Argentina que están frenando este proyecto de ley. ¿Usted comparte este pensamiento o considera que es solo una postura No, de los dirigentes absolutamente, políticos? absolutamente, es lo que te decía recién, es la gente esta que no lee, que se opone por las dudas, ¿no? La gran mayoría son la gente de la sociedad rural, no tengo ningún problema en decirlo porque es público, digamos, todo el mundo lo sabe. Ellos se oponen, son lobbies muy fuertes, así como no sale la ley de humedales, no sale la ley de etiquetado frontal de los alimentos que tiene Chile y que tiene Uruguay, no estoy hablando de los países del primer mundo, estoy hablando de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque tienen miedo que cuando la gente vea esos octógonos negros en los productos del supermercado, no quiera comprarlos. La gente tiene derechos, son derechos humanos, digamos, conocer también estas cosas. Entonces, hay lobby petrolero también. ¿Por qué te crees que no avanza mucho la energía renovable en la Argentina a pesar de tener la ley de generación distribuida? ¿No? Que nosotros podríamos convertirnos en prosumidores, que sería una conjunción de la palabra consumidor y productor. Vos podés producir con paneles solares, por ejemplo, tu propia energía para tu casa, y con un switch, cuando no tenés luz, bueno, cuando no se te acabó, digamos que no se estuvo lloviendo una semana, usás la energía eléctrica, pero cuando tenés sol todo el tiempo, como le pasa a la gente de las provincias del NOA, por ejemplo, ¿no? En Jujuy, Salta, Catamarca, no sé, La Rioja, son provincias que tienen sol radiante permanente, entonces la gente puede producir e inyectar al sistema interconectado nacional y tener un superávit, ¿entendés? Y eso no avanza por los lobbies petroleros que todavía tenemos en la Argentina. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, están siguiendo con Vaca Muerta, que es un proyecto que no solamente es carísimo extraer energía no convencional por fracking, sino trae un impacto ambiental enorme. Y fíjate que te estoy paseando por cosas que por ahí no tienen que ver con la pregunta que vos me hiciste, pero todo es ambiental, y el día que nosotros terminemos de sacar petróleo de Vaca Muerta, no se los vamos a vender a nadie, porque va a ser cuando todos los países usen energía renovable. Ese petróleo no se lo vamos a vender a nadie. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso?
¿entendés? O sea, hay una falta de conocimiento. Yo no digo que por el tema de los intereses no se avance por mala voluntad, o no estoy acá hablando ni de temas de corrupción, ni de temas de, o sea, indudablemente los debe haber, no tengo, digamos, ninguna prueba como para decirte algo que yo supiera, pero hay el 95% de los problemas ambientales, eso está absolutamente comprobado, son producto del desconocimiento, de la negligencia, de la ignorancia, y del dejar hacer, ¿viste? De hacer o sea, cuando vos tenés una política por acción, es una política, pero cuando la tenés por omisión, también es una política. Y no estoy hablando de partidismo, estoy hablando de políticas públicas en general, ¿no? O sea, la política como en el sentido del original de polis griega, ¿no? Vos que estudiás Derecho, o sea, yo hago política hasta cuando educo a mis hijos, ponele, ¿viste? O mis alumnos, o sea, uno permanentemente, uno es un ser político. Entonces, realmente hay una cosa que nos beneficia este año, ¿sabés cuál es? Salió por suerte a fin del año pasado también la ley Yolanda, salió sancionada. ¿Sabés lo que es la ley Yolanda? Bueno, la ley Yolanda se llama así por Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente cuando no era ministerio, hoy es Ambiente, visto que está a cargo de Cabandier. La secretaría esa la creó Perón en los 70, después desapareció durante la época de Alfonsín, después volvió a estar, después se convirtió en ministerio, en fin. En la época de Menem tuvo, por ejemplo, María Julia Alzogaray, que era en ese momento era secretaria, un periodo medio horrible para acordarse de eso, pero bueno, existió la Secretaría, pero se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que es un nombre horrible, porque recursos naturales ahora se está cambiando por bienes ambientales, porque te da la idea como que la tierra tiene de sobra y vos podés extraer lo que querés, y hasta los renovables tienen un límite, ¿no? Hoy en día, porque cada vez cuesta más, por ejemplo, potabilizar agua, o cuando extraes árboles tardan mucho en crecer, los de madera dura. Entonces hoy se llama Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero bueno, volviendo a Yolanda Ortiz, esta señora que yo tuve la suerte de conocer, era doctora en química, pero fue una gran autodidacta en temas ambientales, falleció hace un año y pico, de 90 y tantos años, yo la conocí y en congresos, o sea, muchas veces hablé con ella. Yo siempre cuento esta anécdota, que como yo iba en auto a muchos lugares, ella se manejaba en taxi, porque era muy sencilla, no quería tener chofer, a pesar del rango que tenía, y me quedaba de paso su casa hacia la mía, entonces yo la traía en auto y me sentía como el chofer de la película Conduciendo a Miss Daisy, no sé si vos la viste, donde el chofer aprende mucho de lo que le cuenta su patrona. Bueno, yo me sentía así, porque era divino charlar con ella, una mujer tan sencilla, y vos sabés que era la única que podía discutirle a Perón, y Perón no le decía ni mu, nada. O sea, imagínate, y encima mujer en los años 70, imagínate hace 50 años una persona discutiéndole a un presidente como Perón, más allá si uno es o no peronista, o no tiene nada que ver esto. O sea, indudablemente era una figura que poca gente se le atrevía a discutirle, ¿viste? Y muchos hombres ni siquiera se atrevían. Bueno, ella le decía las cosas de tal forma que él las entendía y le daba la razón. Él la respetaba muchísimo. Bueno, y además fue la primera secretaria no solo de la Argentina en ambiente, de toda América Latina. Ayer justo se hizo un seminario muy interesante en honor a ella. Bueno, y esta ley que se sancionó el año pasado, fin de año, es una ley que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y dentro del Ejecutivo, ya sea nacional, provincial, municipal, o del ejido que sea, digamos, que tienen que conocer los temas ambientales. O sea, un funcionario hoy ya no puede decir, no sé, no sabía, no tenía idea de esto, ¿entendés? Porque como muchos zafaron de esa forma, realmente, porque hicieron las cosas pensando que las hacían bien, o las omitían por no pelearse con estos intereses creados, digamos. Entonces, hoy en día, bueno, tienen que crearse programas, justamente la ley dice que cada instancia tiene que crear programas de capacitación para que los funcionarios de todos los niveles puedan aprender temas ambientales. Y tenemos que tratar de zanjar, yo siempre digo que estamos entre dos generaciones de transición, la mía, que yo tengo 64 años, y la de mis padres, que no tuvieron, salvo en mi caso, bueno, que tuve una carrera en estos temas, pero en general no hubo formación, ni siquiera ni en la escuela, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria o terciarios de estos temas, pero sí los chicos de ahora, o la gente de tu edad, por ejemplo, que tiene carreras, cualquier carrera que vos sigas ahora, aunque sea derecho, aunque sea economía, no sé, cualquiera tiene temas ambientales, en grado y o posgrado, porque si no es un tipo de formación deficiente. Entonces, como todo es tan transdisciplinario,
En este momento tenemos 2 generaciones de transición que todavía están tomando decisiones, sobre todo la gente de mi generación, la de mis padres ya no, porque por ahí hay gente ya jubilada, gente muy mayor. Yo lamentablemente a mis padres no los tengo, pero hay gente que los tiene vivos y de 90 y pico, 80 y pico de años, y está lúcida, y bueno, pero no tuvo todo esto. Recién está, mira, yo tengo un alumno de posgrado de 85 años, que es un doctor en química muy prestigioso, y me dice, yo no sabía nada de todo esto, y me la pasé inhalando, me curé un cáncer de casualidad, porque me la pasé inhalando vapores de la química orgánica de los hidrocarburos aromáticos polinucleados, que son cancerígenos. Tuvo un cáncer tremendo, y bueno, por suerte, con un tratamiento zafó. Pero son cosas que hoy en la facultad se conocen y antes no se sabían. Inclusive, fíjate, la gente que estudiaba en una facultad como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que química se estudia ahí. Sin embargo, digamos, se trabajaba sin máscara, sin ningún tipo de protección. Hoy en día nada que ver con eso. Hoy hay todo un departamento de higiene y seguridad que fiscaliza que se hagan las cosas como corresponde, ¿no? Pero en otra época no era así. Entonces esas omisiones que traían tantos problemas, bueno, hoy ya no ocurren. Pero todo es un aprendizaje. Lo que pasa es que tiene que ser rápido, porque esta transición tiene que ser rápida. Estamos muy cerca de lo que llaman el tipping point, o sea, el punto de no retorno con respecto, ¿viste? Habrás leído lo del informe de cambio climático, ¿no? Del panel intergubernamental de cambio climático. Bueno, todas estas cosas hay que ir modificándolas lo más rápido posible. Irene, ¿usted considera que la sola sanción de la ley de humedales solucionaría el tema o es necesario acciones proactivas que reviertan realmente la situación? Bueno, primero la ley es lo más importante, y después que la ley se cumpla, que haya, digamos, que haya alguien o muchas personas del Estado que fiscalicen que eso se cumpla, porque si no, viste, va a pasar como te decía con la ley de bosques, que nunca se taló tanto como en pandemia, porque nadie controlaba, estaba todo el mundo encerrado. Sería un paso muy importante, porque ya te digo, como te decía antes, hace más de 10 años que estamos luchando por esta ley. Entonces, ya, digamos, a ver, el tema de las quemas es una práctica que se hace de la época de los pueblos originarios. La diferencia es que los pueblos originarios tenían un territorio acotado, vivían ahí, ellos prendían fuego para blanquear el terreno, digamos, para otros usos, se quedaban ahí y después lo pagaban. El tema es que esta gente, como yo te decía, prende y se va, cambia el viento, y además está toda la cuestión esta del metano, que además se producen, una vez que prenden fuegos intencionales, porque se inician intencionalmente, de eso no hay ninguna duda, se produce lo que se llaman los fuegos zombies, que le llaman así porque en contacto con el oxígeno, este metano es inflamable, entonces es como que aumenta más la posibilidad de que se produzcan focos, ¿entendés? Entonces, por eso no se terminan de apagar nunca, o sea, no podemos estar pensando que la única política pública es que llueva, es ridículo, porque además en una lluvia, digamos, te lo apaga un rato, pero después a los 2 días sale el sol radiante, te seca el terreno y de vuelta empieza. Entonces, no es que esté mal, porque se hizo durante mucho tiempo el tema de las quemas. La cuestión es la forma en que se hace ahora, ¿entendés? Y además la cantidad de gente que vive los humedales actúan como una esponja, una cosa que no te dije, te hablé de la biodiversidad, pero lo que no te dije es que es como una esponja para que en momentos de mucha cantidad de agua, o sea, es que la sequía y la inundación son 2 caras de la misma moneda, digamos, con las lluvias por el balance hídrico. Entonces, cuando hay mucha agua, por ejemplo en el delta, las lagunas internas te absorben todo eso, por eso las casas tienen pilotes, y entonces cuando baja el agua, bueno, el agua se retira, y después cuando vuelve tiene dónde estar. Pero si vos de pronto en ese terreno, porque además de la agricultura y la ganadería, también lo quieren usar para hacer country, por ejemplo, ¿no? Levantan el terreno para hacer las casas no con pilotes, sino te lo levantan con cemento, todo alrededor, los barrios linderos se inundan, y de eso hay montones de ejemplos en la cuenca del río Luján, por ejemplo, que hicieron un desastre, por eso se inundó toda la parte principal del centro, en Luján, hasta la Basílica, viste que se inundó. O sea, todas esas cosas sin previsión, ahora se ponen bajo la lupa. Entonces antes de aprobar la evaluación de impacto ambiental, se fijan muy bien qué es lo que están presentando, que antes, digamos, dejaban que se hicieran los proyectos inmobiliarios sin tanto control. Pero también, vuelvo a repetirte, ignorancia, negligencia,
no saber, no conocer, ¿entendés? Por eso es tan importante que todos estos temas se difundan, y por eso es que yo te pedí que la charla la pudiéramos grabar y que yo la pueda compartir públicamente, ¿no? Porque me parece importante que todos estos temas se conozcan. Sí, no hay, como te dije, no hay ningún problema. ¿La existencia de una ley de educación ambiental es suficiente para crear una conciencia ambiental en la sociedad? Bueno, esa es la otra ley importante también que salió sancionada, eso fue este año, si no me equivoco, tengo a veces la memoria me falla, pero creo que fue en marzo que salió de diputados con media sanción, y ahí también colaboré con él, en parte con el, ahora te voy a contar la anécdota, con el texto. Bueno, y cuando salió de diputados, no todos votaron a favor. Yo digo, ¿quién puede estar en contra de una ley de educación ambiental? ¿Viste? Porque no es que fuera la ley, no sé, del ESI o qué sé yo, o no sé, la interrupción legal del embarazo, que puede haber cuestiones religiosas que yo no comparto, pero bueno, pudo haber sido. En una ley de educación ambiental, ¿quién se puede oponer? Bueno, por las dudas se opusieron. Por suerte, bueno, cuando después entró en senadores, salió por unanimidad de los que estuvieron presentes, 60 y pico de votos, si no me equivoco, y había algunos que estaban presentes virtualmente, otros estuvieron ausentes, como Rodríguez A., pero bueno, esos no votaron, pero los que estuvieron presentes votaron a favor, y salió sancionada de senadores. Eso fue en el mes de mayo, 3 meses después. Y esa ley, fíjate que prevía, en un principio, el primer texto, me acuerdo que hablaba de la transdisciplinariedad de los contenidos. Estamos hablando de la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Y yo lo que pedí en el mes de febrero, que si scrolleas en mi canal de YouTube lo vas a ver en un video que yo subí en febrero, yo pedí que incorporaran también la transjurisdiccionalidad y la transgeneracionalidad, que lo pusieron. ¿Por qué? Porque vos fíjate que una ley de educación ambiental tiene que superar además las jurisdicciones. Mirá lo que pasó en Entre Ríos con las quemas hacia Rosario que Santa Fe. O acá con las comunas, por ejemplo, Buenos Aires, la como capital, y el Gran Buenos Aires, el conurbano del área metropolitana de Buenos Aires. O sea, no puede ser que cruzando un arroyo, porque el riachuelo es un arroyo, no es un gran río, o cruzando la avenida General Paz, que es una avenida, pienses, no, no tiene nada que ver un territorio con otro. Tenemos millones de personas que cruzan todos los días para venir a trabajar a la capital y después se vuelven a su casa en el conurbano. Entonces, ahí tiene que haber una transjurisdiccionalidad y también la transgeneracionalidad, por esto que yo te decía, de las generaciones que van avanzando y que vamos dejando atrás. Yo en algún día no voy a estar, voy a desaparecer de este plano, y bueno, van a quedar las personas, mis hijos, mis nietos, no sé, la gente más joven. Entonces, eso yo lo pedí en el mes de febrero, lo agregaron, bueno, y salió en la ley, porque en realidad no lo habían puesto porque no se dieron cuenta, no porque no supieran, nadie les dijo, y bueno, a mí se me ocurrió sugerirlo, y esa es otra cosa que poca gente sabe, que uno puede sugerir, uno va a mesa de entrada en el Congreso y presenta una sugerencia, y la toman o no, o sea, la toman o la dejan, pero la peor gestión es la que no se hace. Si vos no te acercás y no proponés, vos como futuro abogado eso ya lo debes saber, y cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Así que, bueno, eso es una cosa que yo hice como cualquier hijo de vecino, y eso lo había hecho el año pasado, y bueno, recién se tomó un tiempo después. Por supuesto hay burocracia como en todas partes, pero se tomó. Y empezaron a trabajarlo en comisiones, me pareció genial, porque es el mejor ejemplo de que cualquiera puede ir y hacer un escrito y presentarlo. También la gente presenta muchas veces cualquier cosa, pero cuando algo vale la pena lo tienen en cuenta. O sea, te dicen, qué bueno esto, no me di cuenta. Te dicen, los que los ven, o sea, de mesa de entrada pasa a los asesores, no va directamente a los congresistas, como dicen en Estados Unidos, a diputados o senadores, ¿no? Como decimos nosotros. Primero lo ven los asesores, la gente los secretarios, qué sé yo, y a partir de ahí le filtran y después lo ven, lo trabajan en comisión. Por suerte, te digo, yo le tengo un gran respeto a Leo Grosso, me parece un tipo muy ejecutivo, a pesar de que está en otro poder del Estado, pero es un tipo ejecutivo en el sentido de que hace mucho las cosas, y yo estuve siguiendo por vía virtual, porque lo transmitieron por internet, la sesión de la Comisión de Recursos Naturales, terminó más tarde de las 11 de la noche, y se votó por unanimidad, estuvo muy bueno. Debe estar en algún lugar de YouTube si la gente lo quiere escuchar y lo googlea, ¿no? Por fecha. Si no es el 20, fue el 21 de diciembre, después me voy a fijar bien, pero fue la semana de Navidad, eso me acuerdo perfecto. Sí, la Cámara de Diputados suele subir todos los Sí, dictámenes y las los reuniones dejan de vivo, no, y comisión. además lo dejan vivo, la charla la transmiten vivo y las dejan en vivo. Así que eso estuvo bueno.
La última pregunta, o al menos la última pregunta que anoté. Espera que ¿Usted voy a enchufar la considera... computadora porque la tengo con la batería y tengo miedo que se me apague. Espera, dame un Dale, segundo dale, no hay drama. que busco el enchufe, que no sé dónde lo tengo. Espérate. Porque sería horrible que se nos apagara y que me va avisando porque se va oscureciendo y me olvido, ¿viste? Y no la tengo todo el tiempo enchufada porque me pasó con una anterior que se arruinó por, no te rías por todos los stickers que tengo, porque este escritorio era el cuarto de mis hijos cuando eran chicos, que ahora por supuesto ya son independientes y no están acá, entonces yo me apropié del cuarto de ellos, que es más grande que mi escritorio, para usar de escritorio. Quise sacarlos, pero se levanta el enchapado de la madera. Levanta, claro, claro. No quise hacer. No, te decía que con otra computadora, al tenerla todo el tiempo enchufada, se me arruinó la batería y no pude conseguir repuesto de esa computadora, así que la tengo que usar enchufada, entonces esta no quiero que me pase lo mismo. Claro. Decime, me ibas a decir la última pregunta. Todas La las que... última, sí. Bueno, ¿usted considera que existe una relación causal entre la aparición de carpinchos en el Nordelta y el manejo de los humedales? Bueno, los carpinchos, vos sabés que ese es el territorio de los carpinchos. Los carpinchos buscan su espacio, su lugar, o sea que están volviendo a su espacio, que de alguna manera nosotros somos los invasores que los echamos, no yo, porque yo no tengo nada que ver con Nordelta, digo los humanos que están viviendo en Nordelta. Igual Nordelta ellos dicen que se llevan bien con los carpinchos, habrá gente que tiene más simpatía, menos, qué sé yo. Lo que pasa es que los carpinchos también son, como le llaman capibara, ¿viste? Vos debes saber por tu provincia de Misiones. Es el roedor más grande del mundo, es autóctono nuestro, digamos, es endémico de acá de América del Sur, y como todo roedor, se alimenta bien, digamos, ¿no? En su ambiente natural, y tiene muchísimas crías, y además es algo parecido a, salvando las distancias, por ejemplo, el castor en Estados Unidos, que acá fue introducido en Tierra del Fuego y es un desastre. Pero los carpinchos en realidad son animales amigables mientras vivan en su comunidad, con su población, digamos, con individuos de la misma especie, ¿no? Y en comunidad con otros de otras especies. El problema es que a veces la gente los tiene como un perrito, creen que lo pueden amaestrar como un perrito, y el roedor no es un animal que tenga tanta, digamos, no es un carnívoro que tiene un cerebro más desarrollado y que vos lo puedas domesticar y domar. Entonces, cuando el macho, por ejemplo, está en celo, se vuelve agresivo. Entonces, ¿la gente qué hace? Te digo, porque yo hice un libro sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur y me contaban los veterinarios de ahí que hubo muchos abandonos de carpinchos, de gente que los tenía en su casa como mascota, y de pronto el macho se volvió agresivo y después iban y lo tiraban en la reserva, como diciendo, no lo quiero más, ¿no? Lo llevaban a la ribera ahí atrás de la Casa Rosada y lo tiraban ahí, pobre carpincho. Bueno, ellos están queriendo recuperar su territorio. Entonces hay gente que no les gusta que sean así agresivos. Lo que pasa es que ellos están buscando el lugar que les pertenece, y lo de Nordelta fue un desastre. Yo creo que, yo te digo, hoy digamos, hoy no se aceptaría hacer algo como Nordelta, porque no es un barrio como empezó siendo, tipo un barrio cerrado, sino que hoy es una ciudad de barrios, Nordelta. Entonces, hoy, como está el conocimiento de los temas ambientales a nivel general, sobre todo de los que tienen que tomar la decisión de aprobar o no aprobar lo que se va a hacer en el uso del suelo, digamos, de un determinado terreno, hoy no se aprobaría, de eso estoy segura, pero en la época que se hizo en Nordelta, todo eso no se tenía en cuenta. Entonces, de alguna manera vamos evolucionando. Inclusive esto a mí me costó explicárselo a mi mamá, pobre, que en paz descanse. Mi mamá era arquitecta, mi papá era médico, o sea que yo vengo de una familia, digamos, de profesionales, pero sin embargo, cuando mi mamá estudió arquitectura, no había. Mi mamá hoy, si viviera, tendría 87 años, 88, si viviera, no falleció justo antes de la pandemia. Y ella, la verdad que me costaba hacerle entender los temas ambientales, pero hoy los arquitectos jóvenes sí tienen eso. Es más, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU de la UBA, existe una carrera relativamente nueva, que no había en la época de mi mamá, que se llama Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, que se dicta una parte ahí y una parte en agronomía. Entonces, hoy aprenden, por ejemplo, por qué es importante poner plantas autóctonas. Porque si vos pones en un jardín, por ejemplo, suponete mi mamá hacía un proyecto de una torre, y de pronto llamaba a un jardinero y ponía ligustro, ligustrina, todas plantas exóticas. Entonces cuando me contaba, yo le decía, mamá, ese consorcio va a pagar una fortuna en jardinero, en expensas, porque las plantas autóctonas no necesitan ser podadas, porque tienen sus enfermedades, sus predadores. En cambio las exóticas no tienen nada de eso, y vos tenés que estar podando todo el tiempo.
¿Entendés? Entonces hoy aconsejan a que la gente, está bien, puede ser una cuestión cultural, que les guste más una planta que no es de acá, pero ahora hay muchos viveros de autóctonas y están aconsejando en todas partes usar autóctonas por eso, y además atraen mariposas, atraen insectos polinizadores, colibríes, qué sé yo, un montón de animales que de otra manera, cuando vos tenés todo exótico, tenés un jardín con un silencio sepulcral, en cambio cuando vos tenés autóctonas, tenés vida, está lleno de movimiento, de mariposas, es otra cosa, es nada que ver. Yo, por ejemplo, tengo un jardincito y tengo autóctonas y puse un semillero y vienen aves a comer, o sea, es muy agradable, sobre todo en pandemia siempre doy gracias de que me agarro, pues yo me iba a mudar justamente a un departamento, porque esta casa es muy grande, entonces no lo hice porque justo explotó la pandemia y doy gracias que tocó la pandemia acá, con un jardín y una terraza, porque si no, no sé, me hubiera agarrado un ataque. Pero bueno, así que todas estas cosas, ¿viste? Son producto del desconocimiento y es muy importante que se sepan. Por eso es tan importante a mí me encantó que me hayas convocado para esta nota, porque me parece, no sé, me parece que es importante que se conozca, no vuelvo bueno, te repito. Si hay algo que no te dije, vos repreguntame, porque a veces me voy por las ramas y por ahí no te contesto exactamente lo que vos me preguntás, pero no porque no quiera, sino porque no, me voy por las ramas, soy así. No, no, creo que la entrevista estuvo muy buena y supo contestar todas las preguntas bastante fundada en todo lo que usted sabe. Así que le agradezco muchísimo desde ya. No, fue un placer, Fernando. La verdad que yo creo que Andrea se va a poner contenta cuando se entere que, no sé si ya le dijiste, porque si le hubiera... No, nos dio rienda libre para que Ah, sí, hagamos la genial. nota, así que ahora se lo voy a comentar. No, Andrea es lo más. Y te digo que, no, igual si lo hubieras dicho ya te habría dado el ok, estoy segura, porque nos apreciamos mutuamente, nos seguimos en todas las redes. Yo la verdad que la quiero mucho y bueno, es muy buena periodista, muy buena, es excelente. Te diría que es uno de los mejores que hay en Perfil, porque es muy justa, ¿viste? Hay otros periodistas de otros ámbitos, de otras especialidades, sobre todo los periodistas políticos que se meten con la cuestión, ¿viste? Del lobby de la misma empresa, digamos, de la postura política, eso también pasa en el Grupo Clarín, pasa en otros, también del otro lado, ¿no? Por supuesto, los medios que tienen que ver con los que son más afines al Estado, al gobierno actual. Pero es muy importante en periodismo científico tener una mirada objetiva, si se puede hablar de objetividad dentro de la condición humana, ¿no? Que creo que somos todos subjetivos, pero ella es muy justa, muy seria, yo la verdad que respeto un montón cómo escribe y siempre que puedo la leo. Así que mandale un beso enorme y le voy a mandar por WhatsApp el link que ya mismo lo voy a subir a YouTube, te mando a vos, si querés lo descargás, por supuesto, lo usás para lo que quieras y se lo voy a mandar a ella por WhatsApp para que lo veas cuando Dale, pueda. Bueno, dale, un beso genial. grande, Muchísimas Fernando. gracias otra No, vez, un Irene. placer. Cuando vos quieras. Dale, muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos.